ya las he nombrado en el pero darles la bienvenida a este segundo encuentro, que espero, como decía Martita recién, sea muy, pero muy provechoso para todos, porque esto es importante para nosotros, porque a veces nos falta ese vigor espiritual. A veces las cosas son muy difíciles en nuestras comunidades. Esperamos que esto nos dé esa fuercita para seguir adelante, para revisar, como había dicho antes, el caminar en nuestras comunidades y que nos sirva de mucho. Así que les doy la bienvenida a todos. Creo que ahora está participando también Parroquia Santo Cristo, 2 participantes de la Parroquia Santo Cristo, creo que están o no han entrado todavía, no sé, pero bueno, y darle la bienvenida especialmente a Martita. Y gracias por todo su conocimiento. Esperamos que nos sirva de mucho esto, así que podamos salir fortalecidos y con ganas de seguir adelante. Así que, bueno, ahora creo que el buen pastor va a hacer la oración. Perfecto. ¿Están los chicos listos? Buenas tardes a todos. Para iniciar este momento nos vamos a poner en presencia en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque tuve hambre, porque tuve sed, y me diste pan y agua de beber. Porque anduve solo y me viniste a ver, un poco de cielo pude conocer. Porque andaba triste, cansado y con frío, y me diste alegre tu calor de amigo. Porque me sanaste cuando estuve herido, yo sentí en tus manos las de Jesucristo. Yo te digo, eres mi hermano. Tú, porque supiste amar. No es tiempo perdido, tiempo que se da. No es tiempo perdido, tiempo que se da. Manos abiertas, manos sin fronteras, hasta donde haya manos, capaces de estrechar el mundo entero, fieles a los pobres, siendo fieles al reino. Tenía una que era hasta hoy. La pasión por la justicia, tiernas en el amor. Manos que dan lo que reciben en la gratitud multiplicada. Siempre más manos, siempre más unidas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, muchas gracias, don pastor. Julio, ahora vamos a compartir un mensaje de la diócesis que nos ha dado las palabras. Tiene los sartán y tiene una... Si pueden apagar los micrófonos. No sé si son óvulos, ¿puede ser? Ya los voy a apagar, ya los apago yo. Bien. Amigos y hermanos que están participando de este cursillo, ¿no?, sobre el Evangelio de San Juan. Volvamos a Jesús y renovemos nuestras comunidades. Qué hermoso título. Todo un programa de vida y de misión, ¿no? Volver a Jesús, volver a Jesús. Es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestro compromiso eclesial, de nuestros servicios, de nuestra vivencia cristiana, ¿no? Qué hermoso que puedan, a partir de San Juan y Marta, vos tenés una sabiduría muy grande. Tú fuiste nuestra maestra también en esos años de la facultad, ¿no?
y ha crecido tanto, ¿no? Nos haya ayudado mucho a penetrar, a comprender, a profundizar en el misterio de la fe, que puedas transmitir tanta experiencia y tanta sabiduría a los hermanos en este momento, ¿no? Pero de volver a Jesús es clave en este momento, ¿no? Son años de ministerio, ¿no? Tú, Marta, tienes tantos años de trabajo, de ministerio y acompañamiento a comunidades. Yo como sacerdote, ¿no es cierto?, acompañando distintas comunidades, distintos procesos. Y uno va aprendiendo que lo más importante es la experiencia del Señor, ¿no? Allí se juegan todos los demás, ¿no? Por eso es tan sabio aquello, no nos hacemos cristianos por doctrinas, por dogmas, por el pensamiento, sino por el encuentro con Jesús. Y renovar ese encuentro, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Renueva el don de Dios, podemos decir, renueva el don de la fe, el don del encuentro, esa experiencia fundante de nuestras vidas. Les animo mucho, ¿no? Volver a Jesús. Y desde Jesús y con Jesús, ¿no? Renovar las comunidades, espíritu de comunidad que vive en el Señor y que sirve desde el Señor a los hermanos, ¿no es cierto? Pero la experiencia del encuentro es fundamental, ¿no? Ojalá que este encuentro, estos cursillos, ¿no?, les ayude mucho, ¿no? Yo sé, Marta, que tenés tanta capacidad y tanto don, que le vas a ayudar mucho a los hermanos, ¿no? Los acompaño con mi oración, con mi afecto, ¿no?, de sacerdote, de hermano, de amigo, de compañero, de pastor, ¿no es cierto?, en estas comunidades, ¿sí? Pero siempre volver a Jesús, ¿no?, que es la clave de nuestra vida y de nuestra misión. Les mando un abrazo muy grande, mi bendición, los recuerdo mucho, y en la medida posible por ahí me engancho, pero bueno, ando de un lado al otro. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Era el saludo de Monseñor Vicente Bocalic, obispo de Santiago del Estero, ¿no?, para todos. Bueno, podemos comenzar. Marta, cuando quieras compartirnos tu pantalla, comenzamos el trabajo para reflexionar, en este caso, sobre las comunidades que dieron origen al Evangelio del discípulo amado que nos presentó el otro día en el primer encuentro. Ahí lo estamos viendo, Marta. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias al obispo Vicente, un muy buen compañero del tiempo de nuestros estudios. El tema de hoy va a ser el discípulo amado primero y la comunidad del discípulo amado. Antes de entrar a esto de la reflexión, les recuerdo, miren, una cosa que quiero aclararles bien. Podemos decir el Evangelio de Juan, podemos decir el cuarto Evangelio o el Evangelio del discípulo amado. Lo que no es conveniente es decir Evangelio según San Juan. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento que decimos Evangelio según San Juan, estamos ubicando a San Juan, el apóstol, como el autor. Espero que esto se entienda. Entonces, sí, el Evangelio de Juan lleva el nombre de Juan, el cuarto Evangelio, el Evangelio del discípulo amado, pero no el Evangelio según San Juan, porque no lo escribió San Juan. Ya lo vimos. Bien. Nuestra reflexión de hoy tendrá tres partes. En la primera vamos a tratar de conocer quién es el discípulo amado y lo vamos a hacer en contrapunto con la figura de Pedro. En la segunda parte veremos algunas características de la comunidad del discípulo amado y ojalá realmente estas características nos sirvan para iluminar el caminar de las comunidades eclesiales de base.
Y en la tercera veremos los conflictos que enfrentaron las comunidades del discípulo amado, que son muchos y graves. Como siempre, les aclaro, el apunte que acompaña este encuentro es mucho más completo que esta exposición. ¿Quién era este discípulo amado? Probablemente fue una persona real e histórica, lo mismo que Pedro. Ativar mudo. Estava ativado mudo. Puede haber sido una mujer, pues en griego no existe el femenino discípula. Para decir discípula amada, se dice discípulo amado. No existe el femenino, pudo haber sido una mujer. Tal vez por ello hay algunos biblistas, algunas biblistas que la identifican con María Magdalena. Pero de hecho en el cuarto evangelio, de quien se dice que Jesús amaba son Marta, María y Lázaro de Betania. Incluso después que Lázaro ha muerto y Jesús llora, los judíos dicen cuánto lo amaba, cuánto lo amaba. Así que muchos también opinan que el discípulo amado puede haber sido Lázaro. Para muchos biblistas es la comunidad ideal de hombres y mujeres que siguen a Jesús desde el llamado hasta las últimas consecuencias. Lo que es indiscutible es que el discípulo amado no es el apóstol Juan. No es el apóstol Juan. El cuarto evangelio establece un contraste continuo entre el discípulo amado como tipo de la iglesia de iguales y Pedro como tipo de las iglesias apostólicas. Yo les recuerdo, en el tiempo en que se está escribiendo este evangelio, las iglesias apostólicas se están organizando más piramidalmente, más jerárquicamente. Han perdido bastante el sentido del discipulado. Y estas comunidades de Juan, comunidades del Evangelio de Juan, comunidades del discípulo amado, siguen siendo discipulares. La presentación del discípulo amado refleja los conflictos que estas comunidades tan distintas, tan originales, tenían con la llamada Gran Iglesia, que hemos identificado con la corriente petrino-paulina. Es el tiempo de lo que se conoce como primera institucionalización de la Iglesia, finales del primer siglo y comienzos del segundo. Primera mención del discípulo amado en el Evangelio que lleva el nombre de Juan, y primer contraste con Pedro. Saulo nos va a leer. Saulo, vas a leer, por favor. Saulo. Voy a leer, Mar. Dale, Mar. Bien. Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente: seguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Creo que dice, mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Fíjense que repite 2 veces: estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. 2 veces. ¿Por qué en un texto tan corto repite 2 veces la misma frase? Porque quiere hacer ver el contraste con Pedro. Miren, Pedro quiere saber quién es el traidor y le indica al discípulo amado que está recostado sobre el pecho de Jesús que se lo pregunte. Fíjense que es el discípulo amado, el discípulo, el que hace de intermediario entre el jefe de la iglesia
que era Pedro y Jesús. Es el discípulo. Él es el que goza de la más profunda amistad con el Señor. Es su confidente, el más cercano a su corazón. Ese es el primer contraste con Pedro y la primera aclaración de cómo es la cercanía del discípulo amado con Jesús. Vamos a ver la segunda mención del discípulo amado y el segundo contraste con Pedro. Mechi, sí. Bueno, O Saulo, no sé. de Jesús estaba su madre y la hermana. Su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estamos, en el texto anterior estábamos en la última cena. Ahora ya Jesús, la traición se ha consumado, Jesús ha sido crucificado. En la cruz, junto a la cruz, hay esta gente. Su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Hay biblistas que acá ven 3 mujeres, hay otros que ven 4 mujeres. La madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, una tercera, y María Magdalena. No nos interesa tanto cuántas mujeres hay. Lo que nos interesa es que no hay ningún varón. No hay un hombre. Hay mujeres. Mientras estas mujeres, junto al discípulo amado, están al pie de la cruz, ¿dónde estaba Pedro? ¿Podés leer, Mechi? Sí. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Dónde estaba Pedro? Encerrado, bajo llave. ¿Quiénes están al pie de la cruz? Mujeres. ¿Dónde están los apóstoles varones? Encerrados. Es inútil querer ver en este texto la presencia de Juan. No hay ningún varón. La comunidad del discípulo amado que ha seguido fielmente a Jesús hasta las últimas consecuencias. Es verdad que el Imperio Romano no crucificaba mujeres, pero es verdad también que podía tomar represalias contra sus maridos, sus hermanos, sus padres. No las crucificaban a ellas, pero podían castigar a los hombres de su casa. En esta hora, el discípulo amado recibe el Espíritu de Jesús, el Espíritu profético de Jesús. Si ustedes van a la Biblia y leen este texto, 2 de Reyes, 2, 3, 6 siguientes, van a ver a Elías y Eliseo. Eliseo quiere recibir el espíritu profético de Elías. Cuando Elías está siendo levantado en lo alto, lo dice así el texto, se le cae el manto y Eliseo recibe el espíritu profético de Elías. En este texto hay una reminiscencia de aquel gesto de Elías y Eliseo. Jesús, levantado en lo alto de la cruz antes de morir, entrega su espíritu, entrega su espíritu al discípulo amado, a esa comunidad que lo ha seguido locamente hasta la cruz. Entonces, mientras Pedro está encerrado, ellos, la comunidad del discípulo amado, está junto a la cruz. Tercera mención del discípulo amado y tercer contraste con Pedro. Estamos ahora ya en la resurrección. ¿Sí, Mechi? El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo:
Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Bueno, fíjense qué texto tan lleno de significado. María Magdalena alcanzó a ver que la piedra no estaba movida y corrió a avisarles a la comunidad de discípulos que se habían llevado al Señor. ¿Quiénes eran ellos? Pedro y el discípulo que Jesús amaba. ¿Y qué les gritó? Les grita, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y los dos, el otro discípulo, los dos salieron y fueron al sepulcro. Miren esto, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. No le interesa llegar antes al sepulcro. Este llegar antes es a la fe en el resucitado. Llegó antes a la fe en el resucitado. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía. ¿Quién sigue a quién? Pedro sigue al discípulo amado. Miren el contraste que está presentando este evangelio para mostrar la preeminencia del discipulado por encima del apostolado. Es la preeminencia del discípulo frente al apóstol. Miren lo que pasa. Pedro entra, ve y sale. Luego entra el otro discípulo que había llegado antes, vio y creyó. En este texto, Pedro entra y sale del sepulcro sin entender nada. Es la misma reacción del comienzo cuando Andrés lo condujo a Jesús. No sintió nada. En cambio, el discípulo amado vio y creyó. ¿Qué vio? Lo mismo que Pedro, el sudario y los lienzos. No vio al resucitado. Creyó sin necesidad de apariciones. Es una fe muy grande. Sin embargo, fíjense que no entró al sepulcro porque el discípulo amado respeta la autoridad de Pedro. Pero lo que está diciendo el Evangelio es que la preeminencia la tiene el discípulo, no el apóstol. No el de la jerarquía, sino el que sigue de cerca a Jesús. Cuarto contraste con Pedro. Y cuarta presentación del discípulo amado. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron, no. Les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro, es el Señor. ¿Ven el contraste en este texto? ¿Quién reconoce a Jesús? Es de madrugada, no se ve bien. Sin embargo, el discípulo amado reconoce a Jesús y se lo dice a Pedro. Es el Señor. Decir el Señor es hablar de Jesús resucitado. Es una expresión de fe. No había visto nada en el sepulcro vacío, pero creyó. Ahora en la semioscuridad del amanecer tampoco ve nada, pero sabe que es Jesús resucitado. Se lo dice a Pedro, aunque están los otros discípulos, Juan y Santiago, porque las comunidades del discípulo amado aceptan el liderazgo de Pedro,
aunque lo hacen críticamente. Quinto contraste, quinta presentación del discípulo, quinto contraste con Pedro. Pedro se Capítulo volvió 21. y Sí. vio que seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿y de este qué? Le responde Jesús, sí quiero que se quede hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, sí quiero que se quede hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Bien. Acá es el momento en que la comunidad del discípulo amado se está integrando a la corriente de Pedro Pablo. ¿Sí? Se está integrando. Estaban en un conflicto tan grande que la comunidad había empezado a desintegrarse. Vieron la necesidad de unirse a la corriente más organizada de Pedro Pablo. Pero les costó muchísimo entrar. Fíjense esa pregunta de Pedro, Señor, ¿y de este qué? Y Jesús va a defender a esta comunidad y les dice, si yo quiero que se queden, a vos no te importa. Y por primera vez en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro, tú sígueme. Este es el conflicto entre los dos modelos de ser iglesia que llega a su punto más alto. La Iglesia Apostólica no sabe qué hacer con una corriente de iglesia tan diferente. Jesús debe avalarla y declarar que va a seguir porque Él así lo quiere. Jesús en ese texto, aunque no lo hemos leído hoy, le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Porque si no hay amor, no hay encuentro con Jesús. Podrá haber una autoridad legalmente constituida, pero no habrá verdaderamente discipulado. Pedro responde que sí, que lo ama. Y es verdad, es verdad. Jesús entonces lo confirma como dirigente de la iglesia, pero no en calidad de jefe, sino en calidad de pastor. ¿Por qué? Porque le dice, apacienta mis ovejas. Tendrás que ser pastor, pero las ovejas no son tuyas, las ovejas son de Jesús. Ahora hay 2 textos más, donde aparece el discípulo amado sin nombre. Ya los vimos, creo, la otra vez. No los vamos a ver ahora, vamos a dejarlos. Pero sigue apareciendo el contraste con Pedro. No están con nombre el discípulo amado. Todos los biblistas en estos textos lo ven. Ustedes van a tener el power y lo pueden leer. ¿Qué pasa con todas estas menciones del discípulo amado? El evangelista prescinde conscientemente del nombre propio del discípulo amado. No lo quiere decir, porque de este modo supera la relación meramente personal y el discípulo amado se va a constituir en el modelo de todo creyente, hombre o mujer, en quien se cumplen las palabras de Jesús. El que me ama y acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Entonces, para no nombrar a una persona, no dice el nombre. ¿Cuáles son las características del discípulo amado? El discípulo amado es ese discípulo ideal que sigue a Jesús desde el comienzo. Acuérdense cuando va este discípulo y se queda con Jesús y recuerda que eran las 4 de la tarde. Ese recuerdo sería imposible si no hubiera estado el discípulo ahí. Tiene tal cercanía con Jesús que se recuesta sobre su pecho, en señal de comunión e intimidad. Es el que recibe las confidencias del Maestro.
Nunca lo niega, nunca se esconde, sino que lo sigue hasta la cruz. El que al ver la tumba vacía cree en la resurrección sin necesidad de apariciones. El que reconoce a Jesús siempre, aunque esté oscuro. Aparece una palabra, colpón, en seno, pecho. Esta palabra aparece en 2 textos en el Evangelio del discípulo amado. Aparece en el prólogo y dice que Jesús es hacia el seno del Padre. Una manera rara de hablar, pero dice así: Jesús, o la palabra, el verbo, es hacia el seno del Padre. Está vuelto hacia el seno del Padre. Y en este texto de la Última Cena dice que el discípulo amado estaba recostado sobre el pecho de Jesús. ¿Qué quiere decir que se usen estas palabras, esta misma palabra, cuando habla del verbo que está vuelto hacia el Padre y del discípulo que está vuelto hacia Jesús? Es una comparación que hace el evangelista entre Jesús, el verbo, y el discípulo amado. Así como Jesús es a Dios, así es el discípulo amado. Es una comparación entre el verbo encarnado, Jesús, la palabra, y el discípulo amado. Bien, espero que haya quedado más o menos claro este tema. La segunda parte de la reflexión de hoy. Marta, Vamos a ver cómo. Liliana pregunta, ¿qué diferencia hay entre discípulo y apóstol? Si puede ser Apóstol quiere decir enviado. Discípulo quiere decir el que sigue a Jesús. Apóstol es el enviado, tiene una misión, tiene un rol, ha sido enviado. El discípulo es el que es llamado al seguimiento de Jesús. En aquel tiempo, decir apóstol era decir lo mismo que en nuestro tiempo. Cuando decimos, ¿cuántos son los apóstoles? 12 son los apóstoles. No es verdad, son muchísimos los apóstoles, pero es un término técnico para designar a los que fueron considerados dirigentes dentro de la comunidad. En cambio, discipulado es siempre el seguimiento estrecho de quien ama y ha sido llamado y sigue a Jesús. Otra pregunta en relación a esto. ¿Ambos tienen una misión? ¿El discípulo y el apóstol? Los dos tienen una misión, pero la misma, la de ser testigos de Jesús. Lo que pasa es que apóstol tiene una connotación de jerarquía. Discípulo tiene una connotación de igualdad dentro de la comunidad. Apóstol tiene un sentido de jefe, discípulo tiene un sentido de seguimiento al mismo nivel comunitario. La misión de todas, de todos, es el reino. Dar a conocer a Jesús, hacer presente el reino, dar a conocer quién es y cómo es el Padre que nos ha revelado Jesús. Esa es la misión que tenemos todos. La diferencia es qué roles, y apóstol tiene una connotación de jefe, de jerarquía, más sobre todo en aquel primer momento en que se está organizando la iglesia. No, pero ahora también, ahora sigue la misma, porque cuando hablamos de los 12 apóstoles, no estamos hablando de los discípulos, de los millones de discípulos de Jesús, sino de los 12 elegidos o enviados por Jesús. Tiene una connotación de jefe, de jefatura, de jerarquía. Discípulo tiene una connotación de igualdad dentro de la comunidad. Muy bien. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa, Julia? Hay otra pregunta.
No tenés micrófono, Julio. Pablo Magaña pregunta, ¿se puede profundizar en el objetivo o propósito de la comunidad del discípulo amado Sí, eso vamos a hacer ahora. para dejar por escrito en su evangelio este contraste, dice, con las comunidades apostólicas? ¿Será que su objetivo era explícita una crítica a la creciente institucionalización de las comunidades apostólicas? Sí, sí, exactamente, es eso. No es el problema de que haya o no haya apóstoles, sino que para esta comunidad es más importante ser discípulo que apóstol. Es más importante seguir a Jesús que tener un rol de dirigencia dentro de la comunidad. Es una crítica a una iglesia que se está institucionalizando. Sí, bien entendido, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ahora no, Marta. Continuamos. Bueno, les pregunto yo, ¿quedó claro el tema del discipulado y el apostolado? Pueden activar un segundito los micrófonos si alguien quiere contestar. Marta dice que sí en el chat. Quedó claro. Sí, quedó claro. Quedó claro. Quedó claro. Muy bien. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Sí, quedó muy claro. Gracias. Gina también. Bien. Es un problema estructural y es un problema coyuntural. Estructural es porque la estructura de la iglesia se está volviendo piramidal. Coyuntural porque en ese momento las comunidades del discípulo amado que están sufriendo una desintegración, se están integrando a esta comunidad y hay un choque entre los dos modelos de iglesia. Para nosotros, las comunidades eclesiales de base, esto es clarísimo, porque el choque que tenemos como modelos de iglesia con la iglesia institucional es casi permanente y no es solamente en un lugar, es en casi todas partes. Entonces, son problemas de estructura. La estructura de la comunidad, lo vamos a ver ahora, la comunidad esta es una estructura igualitaria. La estructura de las iglesias apostólicas es más piramidal. Si ustedes tuvieran tiempo, lean las cartas que se llaman pastorales, las de Timoteo y Tito, y van a ver ya una jerarquía y una pirámide constituida, y están escritas en el mismo momento, en el mismo tiempo que este evangelio. Son los mismos años, es final del primer siglo y comienzo del segundo siglo. Es el choque entre dos modelos de iglesia. Vamos a ver algunas características de la comunidad del discípulo amado. Se caracteriza por ser una comunidad de servicio humilde, sin pretensiones. Contraste con Pedro. Acuérdense que no quiso que le lavaran los pies. Por ser una organización eclesial sin jerarquías y de iguales, hermanos y hermanas. Por tener como gran mandamiento de sus vidas el mandamiento del amor. Por ser una comunidad de reflexión, la escuela joánica, una comunidad en resistencia frente a numerosos conflictos, y una comunidad que se caracteriza por la presencia de mujeres en lugares de dirigencia, pero eso vamos a verlo en el próximo encuentro. Entonces quedémonos con estos primeros 5 puntos. Una comunidad de servicio humilde, organización eclesial sin jerarquías, ley, el mandamiento del amor, una escuela de reflexión, una comunidad en resistencia frente a numerosos conflictos. Una comunidad de servidores y servidoras sin pretensiones. Las comunidades del discípulo amado son las únicas que nos han transmitido el lavatorio de los pies. Por algo será.
Son comunidades donde mujeres y esclavos, esclavas tienen gran protagonismo. Todas y todos de rodillas para lavar los pies se configuran como una comunidad al mismo nivel, todos de iguales. Recuerden que el lavar los pies era tarea de mujeres a sus esposos y de esclavas y esclavos a sus amos. Entonces, cuando una persona llegaba a una casa, el anfitrión, el dueño de casa, la dueña de casa, mandaba a una esclava o a un esclavo a lavarles los pies a los que llegaban. Era una señal de acogida, una señal de bienvenida. ¿Por qué esta comunidad nos transmite este evangelio, este texto? Porque ellos se han constituido en comunidad de servicio. Durante el lavado de los pies, Pedro rechaza la actitud de Jesús, que actúa como lo haría una mujer o un esclavo o una esclava. En el fondo rechaza una comunidad de servidores y servidoras sin apóstoles, sin jerarquía, y no es comprendida ni aceptada por la Iglesia Apostólica. Yo quisiera que esto se entendiera bien. Donde el servicio, el ministerio se descentraliza, todos son servidores, todas son servidoras, todos tienen roles que cumplir, todas y todos, se descentraliza el poder. Donde se descentraliza el ministerio, el servicio, se descentraliza el poder. Donde se centraliza el ministerio, se centraliza el poder. Por lo tanto, donde se descentraliza el servicio, se descentraliza la toma de decisiones. Todas y todos sirven, todas y todos se aman, todas y todos deciden. Sí, Marcelo, para mí está bien. Una pregunta. Disculpe que le interrumpa. ¿Cuál sería la iglesia que quiere Jesús? ¿O qué tipo de cristianos quiere Jesús que seamos? Hay dos modelos. Uno es lo que estamos viendo en la iglesia del discípulo amado. Es una forma de ser iglesia. Otra es la iglesia apostólica, las iglesias apostólicas con una jerarquía que se va armando, que se está iniciando. La pregunta la tenemos que responder cada uno de nosotros, cada una de nosotros. ¿Qué hemos respondido históricamente las comunidades eclesiales de base? Queremos una iglesia de iguales, queremos una iglesia donde todas y todos tengamos un rol, donde no haya cristianos de primera y cristianos de segunda, donde no haya nadie que decida por los demás. Eso hemos respondido desde las comunidades eclesiales de base. ¿Qué ha respondido otra gente? Han respondido de otras maneras. ¿Queda claro, Marcelo? Sí. Hay un texto que muestra claramente cómo la comunidad del discípulo amado se considera a sí misma una iglesia de iguales. ¿Vas a leer, Mechi? O Saulo, al final lo dejamos a Saulo de lado. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid. Tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado
si dan fruto abundante y son mis discípulos. En este texto hay tantos símbolos, tantos, que habría que leer palabra por palabra, pero no tenemos tiempo. Voy a decir solamente las grandes líneas que aparecen. Cada rama se une directamente a la parra. Fíjense, ¿eh? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el corta los sarmientos, a los que dan fruto los poda. Ustedes permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto, sino tampoco ustedes. El sarmiento se une directamente a la parra. La savia pasa del tronco a los sarmientos sin intermediarios. Recalca el efecto purificador de la palabra de Jesús. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. El verbo permanecer, algunas traducciones ponen 8, pero yo estuve mirando el original son 7 veces. En este pequeño texto, 7 veces permanecer. Significa pertenencia enraizada a Jesús y a la comunidad. ¿Quién es el dueño de la vid? El Padre. No es Pedro, no es el apóstol, no es la jerarquía, no es dueña de la comunidad. Hay una resistencia aquí también contra un modelo de iglesia en el que los que están arriba se están apoderando de la comunidad. El Padre es el dueño de la vid. Este texto indica el conflicto con una iglesia que ha comenzado un proceso de institucionalización y jerarquización, en los que algunos se sienten dueños de la iglesia. Una comunidad cuya ley es el mandamiento del amor. El nuevo mandamiento del amor supone personas capaces de aceptación del otro, otra, en su entera dignidad. Solo a partir de ella es posible una relación de iguales. Este amor no es un puro sentimiento, es una opción de vida, una opción de aceptación de las y los demás. No es solamente yo te quiero mucho, ay hermanito mío, ay nosotros que nos amamos. No es eso. Yo te acepto en calidad de igual. Las relaciones comunitarias que proponen el Evangelio y las cartas de Juan son como una red de relaciones de amor. Miren esta red. Amor del Padre al Hijo. El Padre Dios al Hijo. Amor del Hijo al Padre y al discípulo amado, y a los discípulos y discípulas. Amor del Padre a los discípulos y discípulas. Hay un momento en que Jesús dice, ya no necesitan que yo rece por ustedes porque el Padre los ama. Amor de las y los discípulos al Padre y a Jesús. Amor de las y los discípulos entre sí. Es una red que va tejiendo a la comunidad junto con la que nace, que tiene como ley el mandamiento del amor. Se trata de un mandamiento antiguo, pero con un nuevo sentido. Crear una relación donde todos y todas cuentan, es decir, donde el otro, la otra, piensen en gente pobre, no solamente son objeto de la caridad, sino sujetos con iguales derechos y deberes. Yo esto lo viví intensamente dentro de las comunidades eclesiales de base de Formosa sobre todo. Esa igualdad donde el pobre que entra a una comunidad no es objeto de caridad al que se le da algo, sino sujeto dentro de la comunidad. Pensemos especialmente en las esclavas y esclavos que estaban en la comunidad del discípulo amado. Por el mandamiento del amor son colocados en igualdad de condiciones, de amor, de servicio, de toma de decisiones. Una comunidad de reflexión. Estas comunidades han creado una escuela, la escuela joánica.
Si tenemos el largo proceso de elaboración y organización del cuarto evangelio, vemos que hay un avance como en espiral o en círculos cada vez más amplios. Empieza a hablar de un tema y lo sigue y lo ahonda y lo vuelve a repetir y lo larga más adelante. Eso indica una escuela. Es una comunidad de reflexión que reelabora los materiales antiguos para ponerlos al servicio de la fe y al servicio, no sé de qué, de la comunidad, ante los nuevos desafíos que se van planteando en cada nuevo contexto histórico. Aparece un claro proceso de relecturas ante nuevos acontecimientos. Nuevos miembros, hombres y mujeres, van logrando una nueva elaboración y profundización de los temas propios de la fe. Este avance en la reflexión se da durante varias décadas y enfrentando conflictos, discusiones y rupturas. Acá, Julio, tendríamos... Perfecto. Muy bien, vamos a ir regresando. Ahora Saulo nos va a compartir una canción, una oración hecha canción, digamos, de sus comunidades. Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos, cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores, escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar a toda clase de gente. Es un hombre subversivo entre tanta confusión.
Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre. Cuando apartado en el monte te entregabas a la oración, solo buscabas a Dios, a tu Padre Santo y justo. En el secreto nombrabas para que tú lo sanaras al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba, tus ojos lo hicieran puro. Una persona reconoció la canción, Saulo, pero si nos puedes decir cómo se llama, quién la canta. De Publicanos y la canta Cristóbal Fones, un jesuita chileno. Muy bien, Rosalía. Muchísimas gracias. Amigo de Publicanos. Hermoso. Hermoso. Marilu tiene un mensaje, sobre todo para las nuevas, los nuevos que se han integrado. A ver si tienen que activar su micrófono. Sí, por favor, todos aquellos que todavía no han recibido el material desde el primer encuentro, por favor, lo anotan aquí por el chat, así les hacemos llegar. El correo o el WhatsApp, como ustedes prefieran, ¿no? Para que puedan ir recibiendo el material. Y hay nuevos materiales que tenemos que ir mandando después de cada encuentro. Muy bien. Está al rojo vivo el chat, pero vamos a continuar. Creo que Marta ha contestado algo desde ahí. Si quieres, tienes que volver a poner tu presentación, Marta. Perfecto. Si estás hablando, no te escuchamos todavía. Marta, tienes desactivado tu micrófono, ¿no? Después poner. Ahí está. Creo que ahí está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno. Entonces, había una pregunta, si se puede ser discípulo y apóstol. Las dos cosas, por supuesto que sí. Lo que todos tenemos que ser, todas y todos, es discípulos, seguir a Jesús. Después tendremos roles diferentes. El apóstol se transformó en una especie de rol fijo, diríamos, técnico. Pero todos tenemos que ejercer también, todos catequistas, mañana es el día del catequista, es un apóstol. La animadora, el animador de una comunidad es un apóstol. Lo importante es no ejercer el rol desde el poder, sino desde la igualdad del discipulado. Frente a quienes, a ver, hay alguien en el chat, no lo encuentro ahora, pero dice que lo que Jesús quiere es un movimiento de amor y no una iglesia. Sí y no, sí y no. Fíjense lo que les digo, sí y no. Pero el problema está en que un movimiento de amor se desintegra
con muchísima facilidad. Al primer conflicto se desintegra. La institucionalización también es necesaria. ¿Dónde está la diferencia o dónde está lo que hay que tener en cuenta? Está en el hecho de que nunca debemos dejar el discipulado. Pero que necesitamos instituciones, las necesitamos. Los partidos políticos son instituciones, pero tienen un rol concreto, tienen una finalidad concreta y las necesitamos en lugares donde queremos vivir en democracia. No son lo mejor que tenemos, son de lo peor que tenemos, pero los necesitamos. Entonces, la institución es tan necesaria como el amor, pero está supeditada al amor. Lo principal es el amor, no la institución. Lo principal es el servicio, no el poder. Lo principal es el discipulado, no el rol que yo ejerzo dentro de una comunidad. Yo, si soy apóstol, supónganse, yo obispo, si no soy discípulo de Jesús, ¿qué clase de obispo voy a llegar a ser? Para todo apóstol, para todo rol, para toda animador de comunidad, necesitamos volver al discipulado, al seguimiento de Jesús. Volver al Jesús histórico y seguirlo de cerca. Yo no quisiera que quedara, porque estamos viendo esta comunidad en conflicto con la Iglesia Apostólica, que quedara el sentido, que quedara la idea de que no necesitamos la Iglesia como institución. Nos desintegraríamos. Lo que sí necesitamos es una Iglesia con una nueva institucionalización. Creo que se están dando pasos. Creo. La Asamblea Latinoamericana y del Caribe puede ser una buena oportunidad. Puede ser una buena oportunidad. Está tan enquistado el clericalismo que destroza la Iglesia, hace que todo en la Iglesia se vuelva confuso, se vuelva conflictivo. Pero eso es un defecto que tenemos como institución. Esta comunidad del discípulo amado vivió en resistencia frente a numerosos conflictos. Conflictos con el mundo. Miren, este conflicto con el mundo lo tenemos todos siempre. En Juan, la palabra mundo tiene 3 significados diferentes. La tierra en que vivimos, este mundo en que vivimos, que hemos hecho pedazo con nuestra estupidez humana. Pero ese es un primer sentido. La multitud de hombres y mujeres que habitan esta tierra, la humanidad, es mundo y es amada por Dios. Pero hay un significado negativo dentro del cuarto evangelio, el mundo como sociedad injusta y en oposición al evangelio de Jesús. Entonces, ese es el mundo al cual no podemos pertenecer. Y es el mundo que va a odiar a Jesús y a su evangelio. La comunidad del discípulo amado va a sufrir persecución y desprecio por parte del mundo, es decir, de parte de aquellos que rechazan a Jesús y el evangelio. Dentro de este conflicto tuvieron problemas con sus propias familias, con sus vecinos, con sus amistades. Las discípulas y discípulos fueron rechazados como herejes, incomprendidos, perseguidos, denunciados, discriminados. Entonces, recuerden bien, porque al leer el texto se van a encontrar con que a veces habla de mundo en el sentido de tierra, a veces habla del mundo con sentido de humanidad, a veces habla del mundo con sentido de sociedad injusta. Tuvo conflictos con el Imperio Romano, eran terribles.
Especialmente en la segunda parte del Evangelio, de los capítulos 13 al 20, el término mundo designa al Imperio Romano y a los judíos de Yamnia. Además de la conocida persecución de Nerón el año 64, que llevó al martirio a Pedro y Pablo, el cuarto Evangelio habla de otras persecuciones y pone en boca de Jesús: el siervo no es más que su Señor, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Hay un texto, en el texto de la pasión de Jesús, donde van a buscarlo al huerto de los olivos. Fíjense que aparece que van junto a los guardias del templo, que eran judíos, llegan al huerto de Getsemaní un destacamento de soldados romanos comandado por un tribuno, un comandante de 1000 soldados que estaban instalados en la fortaleza Antonia para sofocar cualquier intento de rebelión, sobre todo en estos tiempos de Pascua, en que se sentían cada vez más patrióticos. Nombra al destacamento, la cohorte, la famosa cohorte romana, el destacamento, un comandante de 1000 soldados, van a buscarlo a Jesús. Esto habla del conflicto de las comunidades del discípulo amado con el Imperio Romano. El conflicto más fuerte, o uno de los más fuertes, fue con los fariseos de Yamnia. Yamnia es una ciudad, hoy es Yavne o Yafne. Aparecen en el Evangelio del discípulo amado con el nombre de los judíos. Se refieren a estos fariseos. ¿Quiénes eran? Hacia los años 85-90, los fariseos que no habían participado en la guerra judía contra Roma, años 66 al 70, quedaron como los únicos referentes del judaísmo frente al imperio. Se organizaron en la sinagoga de Yamnia para integrarse, para darse fuerzas y desde la ley y las escrituras reorganizar al pueblo aplastado por los romanos el año 70. Debían reafirmar su identidad judía si querían sobrevivir como pueblo. Para esto se habían dado una serie de leyes, normas. Entre ellas estaban 18 maldiciones, una de las cuales estaba dirigida especialmente contra los cristianos, a quienes consideraban apóstatas. Y decía así, léela, Mechi. No haya esperanza para los apóstatas. Destruye pronto el reino de la tiranía y perezcan en un instante los animim, los herejes. Sean borrados del libro de la vida y no queden inscritos con los justos. Fíjense lo que tenían que rezar en voz alta en la sinagoga. No haya esperanza para los cristianos, digamos, poniendo apóstatas. Destruye pronto el reino de esa tiranía. Perezcan en un instante los cristianos, los herejes. Sean borrados del libro de la vida. No queden con los justos. Lo tenían que decir en voz alta, así que los cristianos tenían que maldecirse a sí mismos. Si no se maldecían a sí mismos, quedaban en evidencia que eran cristianos. Los denunciaban a los romanos, los condenaban a muerte. En el texto de la curación del ciego de nacimiento leemos que los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno reconocía a Jesús como Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La expulsión de la sinagoga era definitiva. La persona expulsada sufría una pena no solamente religiosa, sino también una condena social. Se prohibía todo trato personal y social con los renegados, con los cristianos. Sus hijos no podían recibir educación ni aprender un oficio. Se prohibía venderles o comprarles algo a los cristianos. Los condenaban a muerte. Si no podés vender nada, no podés comprar nada, estaban condenados a muerte.
el renegado o hereje o cristiano era condenado por Dios y denunciado a las autoridades romanas como subversivo. Podían ser condenados a muerte. Este era el conflicto con los fariseos de Yahweh. Nosotros lo hemos vivido en tiempos de las dictaduras, hemos vivido este miedo, este terrible problema, conflicto de poder ser denunciados, condenados a muerte, desaparecidos. Tenían conflictos con los llamados cristianos ocultos. ¿Quiénes eran? El conflicto con los judíos de Yamnia, con los fariseos de Yamnia, era tan violento que muchos de los que creían en Jesús no lo confesaban públicamente por temor a ser expulsados de la sinagoga. Eran los cristianos del miedo. Entre estos cristianos ocultos hay gente del pueblo y gente notable. Entre la gente del pueblo, fíjense este texto. Mechita, léelo. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de él por miedo a los judíos. Esa es gente sencilla del pueblo. Yo he visto videos de algunas manifestaciones donde gente de las comunidades eclesiales de base se va ocultando, se va metiendo detrás de otros cuando están reclamando, incluso a veces por algún derecho, por el agua o por la basura, por lo que sea. Yo he visto videos donde nuestra gente se oculta, se va ocultando por miedo. ¿Por qué? Porque si los identifican los van a echar del trabajo. Entonces, esta gente en tiempos de las comunidades del discípulo amado, dice que creían en Jesús, muchos, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de él por temor a los judíos. Y entre los notables están sobre todo dos personas que nosotros conocemos mucho por las lecturas litúrgicas, sobre todo en Semana Santa y en la Pascua. Uno es Nicodemo. Nicodemo fue de noche a hablar con Jesús. Y era doctor en Israel, era miembro del Sanedrín, pero es oculto. Y José de Arimatea, que creía en Jesús, pero tenía tanto miedo que no se animaba a enfrentar al Sanedrín. En el gesto de embalsamar, los dos, Nicodemo y José de Arimatea, fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, dejan claramente ver que no creen en la resurrección. Lo van a embalsamar. Esto ya se terminó. Las comunidades del discípulo amado tienen problemas con esta gente que tiene tanto miedo. Hay además otros magistrados cuyos nombres no conocemos, pero miren este texto. Aún entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Bueno, ese es un comentario que hace el evangelista donde los está condenando. Ahí vemos claramente la rabia que le da, que son creyentes, creen en Jesús, son magistrados, están en el poder, pero no se animan a dar el paso. Conflictos con los seguidores, discípulos de Juan Bautista. Este conflicto comenzó ya desde el comienzo de la tradición del discípulo amado. Durante la vida de Jesús y en las comunidades primitivas existían grupos que creían que Juan Bautista era el Mesías. Yo siempre les cuento que un profesor mío de Biblia, un metodista, muy buen biblista, excelente, conoció en Siria gente que aún hoy cree que Juan Bautista es el Mesías. ¿Sí? Adhieren a Juan Bautista, no a Jesús, aún hoy. ¿Cómo se nota este conflicto en el Evangelio? En el prólogo, Juan Bautista, miren, en el Evangelio del discípulo amado, el único Juan
que aparece con ese nombre es el Bautista. Nunca aparece el Juan apóstol, el hijo del Zebedeo. Juan Bautista aparece como un hombre enviado por Dios, lo cual era muy bueno, como testigo de la luz, lo que todo era muy bueno, para que todos creyeran por él. Pero, sin embargo, aparece inmediatamente. Él no era la luz. En el testimonio que Juan Bautista da de sí mismo, él dice, no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta, soy una voz que clama en el desierto. Es una voz, pero no es la palabra es Jesús. Este texto nos muestra el conflicto entre estos dos grupos. Más adelante dirá, Juan fue una lámpara. Una lámpara es una lámpara. La luz es la luz. La luz es Jesús. Este conflicto se va a agudizar tanto que llegaron a excluirse mutuamente los dos grupos. Entonces, estaban los discípulos de Juan el Bautista en conflicto con las comunidades del discípulo amado. El conflicto con los apóstoles, con las iglesias apostólicas. Ya lo vimos. Lo vimos en el contraste entre el discípulo amado y Pedro. Refleja el gran contraste de estas iglesias con la iglesia apostólica. Fíjense que el cuarto evangelio no menciona nunca a los apóstoles, nunca. Solamente habla de discípulos y discípulas. Recuerden que no hay la palabra discípula en griego, así que siempre son discípulos. No quiere decir que no haya mujeres, quiere decir que no está la palabra en el vocabulario. Pero no menciona a los apóstoles. Pedro no es llamado por Jesús hasta después de la resurrección. No lo llama, como a todos los otros, sígueme. No, a Pedro en este evangelio, Jesús no lo llama. La figura más destacada en el evangelio es la del discípulo, porque para la comunidad del discípulo amado, la continuidad con Jesús se funda en el discipulado y no en la jerarquía. Es la iglesia discípula, la iglesia de la igualdad, la que va a asegurar para esta tradición la tradición de Jesús. El autor del Evangelio llama la atención acerca, no sé qué, de una institucionalización eclesial que olvida la exigencia radical de ser discípulos de Jesús antes de ser autoridad. Recordemos a Aparecida. Recuerden el título de Aparecida. Discípulos, misioneros de Jesús para que nuestros pueblos en él tengan vida. ¿Por qué tiene que volver a ese título? ¿Por qué el año 2007 volvemos a recordarnos que somos discípulos? Porque habíamos perdido el sentido del seguimiento de Jesús. Lo habíamos perdido. Entonces, necesitamos recuperar el sentido de que antes de cualquier rol de dirigencia, ni animador, ni animadora, ni catequista, ni cantor de la iglesia, antes que cualquier rol, somos discípulos y discípulas de Jesús. Esto tiene muchas consecuencias. La iglesia oficial no tiene la exclusiva en el discernimiento sobre quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. No tiene la exclusiva. Puede discernir, más vale. Bueno estaría que sean los únicos que no pueden discernir. Claro que pueden. ¿Son los únicos que van a discernir quién es verdaderamente discípulo de Jesús? No, no tienen la exclusiva. También ella debe ser ayudada a discernir sobre las otras maneras de entender el Evangelio y aceptar las miradas críticas que le llegan de otras experiencias suscitadas por el mismo Espíritu de Jesús. Esta es una exigencia del ecumenismo. Entonces,
la Iglesia, institución, no tiene la exclusiva del discernimiento. Esto es lo que nos recuerda este texto tan exquisito del cuarto Evangelio. Sin embargo, en la historia de la Iglesia, el modelo que prevaleció fue el modelo de autoridad. Conflictos con el gnosticismo. Fíjense que no son pocos los conflictos que tuvieron. La corriente gnóstica era una filosofía religiosa griega que basaba el encuentro con Dios en el conocimiento. Así que esto era solo para intelectuales, las pobres gentes del pueblo, chau che, no tenían posibilidades. La salvación venía por el conocimiento de los secretos divinos revelados por el Espíritu Santo a cada uno de ellos. El cuerpo era despreciado, por lo que el alma tenía que liberarse de la materia. Para ellos, para los gnósticos, la encarnación era un escándalo. El Hijo de Dios no podía haber nacido de una mujer, ni sufrido la muerte en la cruz. Por lo tanto, ¿qué rechazaban? La humanidad de Jesús. Se creían ya salvados. Y es verdad, porque ya estamos salvados, eso es verdad. Resucitados es verdad, ya hemos resucitado. Pero nos queda un camino por recorrer. Como se creían ya salvados, sus líderes sostenían que ellos tenían el monopolio del Espíritu Santo. Y la primera carta de Juan va a contrarrestar esto con fuerza cuando le dice a la comunidad cristiana: ustedes recibieron la unción del que es santo, la unción del Espíritu Santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. ¿Contra quién está hablando? Contra los gnósticos. ¿Sí? Toda la primera carta, sobre todo, está escrita contra los gnósticos. Se sentían tan espirituales los gnósticos y con tanta intimidad con Dios que pensaban ser perfectos y sin pecado. No se sentían obligados a orar con justicia ni a amar a los hermanos y hermanas, porque ellos ya estaban en otro nivel, diríamos nosotras. Por eso la primera carta insiste tanto en el amor fraterno. Miren lo que dice, lo va a leer Meche. Sí. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Miren por qué hemos resucitado. Por el amor a los hermanos. ¿Y este otro texto? Dice, el amor de Dios no permanece en aquel que cierra su corazón al hermano que padece necesidad. Así que no me vengan a decir que ustedes son tan espirituales, tan liberados, que ya no tienen necesidad de ayudar al hermano que está sufriendo. Hoy a este tipo de espiritualidad la llamamos espiritualismo. Los ismos son siempre una desviación, ¿eh? No es espiritual, sino espiritualismo. Es una vivencia de la fe sin compromiso, ni dentro ni fuera de la comunidad. Vemos cómo en nuestro medio se privilegian dentro de la Iglesia los movimientos espiritualistas. Y no me digan que esto necesitamos conocer demasiada cosa, porque vemos que realmente ¿a quién se promueve? ¿A los que se comprometen o a los espiritualistas? Se promueven los espiritualistas. Si miramos nuestra historia como SEPS, veremos que se nos ha rechazado por nuestros compromisos, especialmente con la justicia. Las SEPS somos la porción de iglesia que tenemos más mártires en los últimos años en América Latina y el Caribe. Son mártires que, como decía Santo Tomás de Aquino, los mártires por la justicia son mártires cristianos porque son mártires por el reino, aunque no lo sean diciendo creo en Jesucristo. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino.
no es la teología de la liberación, es la teología más escolástica. ¿Sí? Nosotros, las SEF, somos los que más mártires hemos tenido. Ese es nuestro gozo, nuestra corona, nuestro orgullo. Bueno, yo acá he terminado. Nos estaba diciendo Julio que no vamos a tener trabajo en grupos. Yo acá terminé, Julio, te dejo el micrófono. Perfecto, para que vos Marta. sigas. Voy a mirar el chat por si hay alguna pregunta. Bien, estas serían las preguntas para que podamos reflexionar en comunidad, a través de los medios que podamos. Sabemos que estamos en pandemia, si se pueden juntar, si se pueden escribir por WhatsApp, si pueden comunicarse con mensajitos. Este es el trabajo que tendríamos, digamos, para pensarnos, ¿no? ¿En qué se parecen nuestras comunidades, las de hoy, en las que nosotros estamos viviendo, a la comunidad del discípulo amado? Y la otra es, teniendo en cuenta los conflictos que enfrentan las comunidades eclesiales de base, las pequeñas comunidades, las comunidades que están naciendo, digamos, o que vienen caminando, teniendo en cuenta los conflictos que enfrentan las comunidades en América Latina y el Caribe, ¿qué luces vamos recibiendo del cuarto evangelio para nuestro caminar de hoy? ¿En qué se parecen? Y en frente a los conflictos, ¿qué luces recibimos del cuarto evangelio? ¿No? La sigla es Comunidad Eclesial de Base, ¿no? Es de toda América, del mundo entero. La primer célula de la iglesia, digamos, ¿no? Voy a poner en el chat estas preguntas, pero ahora lo que quisiéramos es, en el tiempito que nos queda, que es cortito, poder ver qué les ha parecido, qué resonancia tenemos.